Cuando piensas en Stonehenge, ves lo mismo que casi todo el mundo. Un círculo de piedras, solo, en medio de un campo vacío. Esa imagen está incompleta. Alrededor de esas piedras hay una ciudad entera, enterrada bajo el pasto. Un segundo templo casi idéntico, pero hecho de madera. Un camino ceremonial que se extiende hasta perder de vista. Y otro monumento, muy cerca, más grande que el propio Stonehenge. Nada de esto sale en las fotos. Pero aléjate un poco de las piedras. El paisaje entero cambia. Este viaje empieza donde nadie empieza, lejos de las piedras, en los lugares que el tiempo olvidó mencionar. No muy lejos de las piedras hay un campo que parece vacío. Lo que está debajo, no. Este sitio se llama Durrington Walls, a 3 kilómetros de Stonehenge, en dirección noreste. En 2004, arqueólogos de la Universidad de Sheffield empezaron a excavar aquí. Encontraron pisos de casas, restos de cocinas, señales de fuego y de comida, señales de gente, mucha gente. Las estimaciones apuntan a hasta 4.000 personas viviendo aquí alrededor del año 2600 a.C. Si toda el área estuvo ocupada, había cerca de 1.000 casas. Durante un período breve, este puede haber sido el mayor asentamiento del norte de Europa. Las casas eran simples, paredes de madera y barro, pisos de tierra. Pero algunas estructuras, separadas del resto por cercas y zanjas propias, eran distintas, más limpias, más aisladas. Puede que fueran la residencia de una élite, o quizás eran santuarios, o las dos cosas. A 70 metros al sur del gran asentamiento hay otro sitio, más pequeño, y con una historia más oscura, Woodhenge. El nombre viene de lo que encontraron los arqueólogos cuando excavaron el lugar. 168 huecos en el suelo, dispuestos en 6 anillos concéntricos. Cada hueco había sostenido un poste de madera. Los más grandes alcanzaban 7,5 metros de altura y pesaban 5 toneladas cada uno. El conjunto era casi idéntico en escala a Stonehenge. Mismo diámetro. Misma orientación hacia el amanecer del solsticio de verano. Pero en madera. Woodhenge fue descubierto en 1926, cuando un piloto de guerra tomó una fotografía aérea de la región. Llevaba milenios ahí, debajo de un campo, a la vista de todo el mundo. En el centro exacto de los 6 anillos, los arqueólogos encontraron algo más. El esqueleto de una niña. El cráneo partido. Si fue un sacrificio o una coincidencia del tiempo, no lo sabemos. La ciudad, el templo de madera, los miles de personas. Todo a 3 kilómetros de Stonehenge, en el mismo paisaje, en la misma época, conectado por un río. Si la ciudad era la tierra de los vivos y Stonehenge era el dominio de los muertos, alguien necesitaba construir un camino entre los dos. Lo hicieron. La Stonehenge Avenue es un par de terraplenes paralelos que sale de Stonehenge en dirección noreste y viaja durante casi 3 kilómetros hasta el río Avon. Es un corredor ceremonial, perfectamente alineado con el amanecer del solsticio de verano. Recorrerlo era parte del ritual. Los arqueólogos encontraron evidencia de grandes hogueras en las orillas del río, entre los dos extremos del camino. Y justo donde la Avenue llega al río en 2009, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba: un pequeño círculo de piedras enterrado bajo el suelo. Le llamaron Blue Stonehenge,
las mismas piedras azuladas que forman parte del interior de Stonehenge. Un anillo de 25 piedras, desmontado en algún momento del pasado, aparentemente transportado hacia el interior, hacia las piedras grandes. ¿Por qué fueron movidas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas piedras azules densas de un azul grisáceo bajo la lluvia no son de esta región. La pregunta de dónde vinieron es una de las más extrañas de toda esta historia. El paisaje alrededor de Stonehenge no es solo Darrington Walls, Woodhenge y la Avenue. Hay decenas de estructuras más, la mayoría sin nombre conocido, la mayoría sin explicación. A 700 metros al norte de Stonehenge hay una franja de tierra de casi 3 kilómetros de largo, delimitada por terraplenes bajos. Se construyó alrededor del año 3500 a.C., 500 años antes de las primeras piedras de Stonehenge. Los arqueólogos del siglo XVIII la llamaron Cursus porque pensaron que era una pista de carreras romana. No lo era. No entra en ninguna categoría que los arqueólogos reconozcan. Es simplemente ahí, 3 kilómetros de frontera que alguien consideró necesario construir. Y nadie, en 5000 años, logró descifrar por qué. Un poco más al norte, otro punto. Robin Hood's Ball. Un recinto de terraplenes construido alrededor del año 3700 a.C. El monumento más antiguo de toda esta área. Cuando se levantaron estos muros de tierra, Stonehenge todavía no existía. Esta llanura era bosque denso, y las primeras comunidades agrícolas de la isla empezaban a abrir claros para plantar. Eran los primeros. Y ya construían. Al sur de Stonehenge, sobre una cresta alargada, hay una fila de 40 túmulos funerarios. El cementerio de Normanton Down. Durante la Edad de Bronce, ser enterrado cerca de Stonehenge era un privilegio. Los que yacen en esta colina eran gente de poder. Uno de ellos, el que hoy se llama Bush Barrow, fue excavado en 1808. Dentro había un hombre. Y junto al hombre, una colección de objetos que nadie esperaba encontrar en la Inglaterra prehistórica. 3 dagas de bronce, las de mayor tamaño de su época en toda la isla. Un hacha de bronce, un cetro de piedra con remaches de oro y 2 láminas de oro. La más grande, con forma de rombo, medía 18 centímetros. Cuando los arqueólogos analizaron los ángulos de ese rombo, encontraron algo que todavía genera debate. Los ángulos agudos, de 81 grados, corresponden exactamente al ángulo entre los solsticios de verano e invierno visto desde la latitud de Stonehenge. Cuando el rombo se alinea con los solsticios, su eje largo apunta al amanecer del equinoccio. Y todo esto, la ciudad, el templo de madera, el camino, los túmulos, el rombo de oro, es solo lo que hay alrededor de un único monumento. 1, 2, 5, 20, más de 700 estructuras arqueológicas confirmadas hasta hoy, y Stonehenge es apenas uno de ellos. Pero el patrimonio tiene 2 corazones. Más al norte, en la misma región, hay otro conjunto de monumentos, más antiguo en algunas partes, más grande en casi todo, y casi nadie habla de él. Esto es Avebury, el mayor círculo megalítico del mundo, a 27 kilómetros al norte de Stonehenge, un foso de 347 metros de diámetro, un terraplén de 10 metros de altura en torno a él, y dentro de todo eso, un pueblo, con casas, con una carretera, con un pub. La gente de Avebury vive dentro de un monumento prehistórico.
El círculo exterior tuvo originalmente 98 piedras de arenisca. Algunas pesaban más de 40 toneladas. Avebury empezó a construirse alrededor del año 3000 a.C. y siguió creciendo durante siglos. No fue diseñado de una vez. Fue acumulándose, generación tras generación. En la Edad Media, los habitantes del pueblo que había crecido dentro del Henge empezaron a derribar las piedras, por razones religiosas, para usar los bloques en construcción. Destruyeron decenas de ellas. Del extremo sur del Henge parte una fila doble de piedras que se extiende durante 2,5 kilómetros a través del paisaje. Las piedras están emparejadas, con la misma alternancia de formas que en el círculo, en toda la longitud del camino. Llevaba hacia otro lugar, hacia otro círculo del que hoy casi no queda nada. Al sur de Avebury, sobre la cresta de una colina, una estructura larga y baja domina el valle, West Kennet Long Barrow. A 1,5 kilómetros del Gran Círculo, construida alrededor del año 3650 a.C., 1000 años antes de Stonehenge. Cuando se levantó esta tumba, la llanura de Salisbury era bosque. Las primeras comunidades agrícolas de la isla llevaban apenas unos siglos asentadas, y ya construían monumentos para sus muertos que durarían milenios. La cámara interior recibió cuerpos durante siglos. No era una tumba individual, era un espacio compartido. Un lugar al que los vivos volvían para estar cerca de sus ancestros. En algún momento del Neolítico tardío, alguien bloqueó la entrada con grandes piedras de arenisca. Sin señal de violencia. Sin explicación conocida. Simplemente cerraron el acceso. Para siempre. Cerca del Henge de Avebury hay algo que no encaja en ninguna categoría. Un monte, perfectamente circular en la base. A 1 kilómetro del Gran Círculo se levanta casi 40 metros sobre la llanura, ancho como una colina entera. No creció así, fue construido. Silbury Hill es el mayor montículo artificial prehistórico de Europa, 39 metros de altura, 167 de diámetro en la base. Se levantó alrededor del año 2400 a.C., la misma época en que los grandes Sarsens se colocaban en Stonehenge, la misma época en que los faraones del Imperio Antiguo construían las pirámides de Giza. Los arqueólogos calculan que su construcción requirió 18 millones de horas de trabajo humano, el equivalente a 500 personas trabajando durante 15 años, sin parar. Cuando terminó, era completamente blanco. El exterior de creta calcárea brillaba bajo el sol. Se veía desde kilómetros. Era una señal en el paisaje que nadie podía ignorar. Y aquí empieza lo que convierte a Silbury Hill en algo diferente a todo lo demás en esta historia. En 1776, el duque de Northumberland contrató mineros profesionales para excavar un pozo vertical desde la cima. No encontraron nada. En 1849, se abrió un túnel horizontal desde la base hasta el centro del monte. Nada. En 1968 la BBC financió una excavación completa. El arqueólogo Richard Atkinson pasó 2 años trabajando dentro del monte con todo el equipamiento de la época. Nada. En 2007 English Heritage realizó el estudio más avanzado hasta la fecha. Escáneres sísmicos, tecnología moderna, nuevas excavaciones. En el núcleo del monte encontraron solo arcilla, grava, piedras de río, musgo y huesos de hormigas voladoras,
que permitieron determinar que la construcción empezó en un mes de agosto. No hay tumba, no hay cámara funeraria, no hay objeto de valor, no hay cuerpo, 18 millones de horas de trabajo y no tenemos ninguna respuesta. Ahora vuelve a mirar las piedras. Después de todo lo que la rodea, el propio monumento guarda su rareza más grande en el origen de sus rocas. Ninguna de ellas es de aquí. Las piedras grises, los arsens, vinieron de Westwoods, más al norte. Cada una pesa lo que varios coches juntos, unas 28 toneladas. Fueron talladas antes de colocarlas, con ensambles que imitan la carpintería en madera. Ranuras, espigas, lengüetas. Una técnica que no aparece en ningún otro monumento de su época. Las piedras azules del interior viajaron 240 kilómetros desde las colinas Preseli, en el país de Gales. Los últimos estudios sugieren que muchas de ellas formaban parte de un círculo anterior en un lugar llamado Waun Maun, que fue desmantelado y transportado hasta aquí, piedra a piedra, por razones que todavía debatimos. Y la piedra del altar, la más grande del interior, tumbada en el centro. Análisis publicados en 2024 apuntan a que su origen es el noreste de Escocia, las Highlands, Orkney, 690 kilómetros, sin ruedas, sin animales de carga para esas distancias, solo gente, organización y una razón que consideraban suficientemente importante. Stonehenge está alineado con el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. No es coincidencia. Fue diseñado así. El sol entra por la misma apertura en el mismo ángulo cada año desde hace más de 4.600 años. ¿Era un observatorio? ¿Un lugar de curación a donde llegaban enfermos desde regiones lejanas? ¿El punto final de una procesión que empezaba en el río y terminaba entre las piedras? Todo eso quizás, o algo para lo que todavía no tenemos palabras. En 1986, la UNESCO inscribió este paisaje en la lista del Patrimonio de la Humanidad. No por una sola razón, sino porque reconoció que lo que está aquí no tiene parangón en el mundo. Un lugar donde la humanidad, durante milenios, decidió que algo importaba lo suficiente como para que quedara. Lo que sí sabemos es esto. No era el centro del mundo prehistórico. Era la puerta. Y ahora ya sabes lo que hay al otro lado. ¿Cuál de estos lugares te sorprendió más? ¿Silbury Hill y su silencio? ¿La ciudad de Darrington Walls? ¿El rombo de oro del rey de Stonehenge? Déjalo en los comentarios.